¿Qué tal? Es el tercer video de la serie Polaridad en superficies regladas. Eh, yo soy Javier Bracho Rolli y este es el curso de Geometría Proyectiva en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Lo que nos falta ver es que la polaridad, como la definimos al mero principio, preserva incidencia, porque eso no lo hemos visto en la demostración. Eh, en el fondo de todo tenemos una superficie reglada. Y entonces estamos definiendo un apareamiento entre puntos y planos. Para los puntos en la superficie lo definimos como el plano tangente. Este es el plano tangente. Para puntos que no están en la superficie, lo que demostramos la vez pasada es que se puede asociar un plano polar y que cumple la propiedad de que la reflexión armónica con centro en el punto y espejo en el plano polar, que no lo contiene, deja a la superficie en su lugar. Demostramos mucho más que eso. Demostramos que deja invariante a la superficie, pero que cambia los dos reglados. Entonces, ¿cómo se definió el plano tangente? Perdón, el plano polar de un punto P. Para un punto en la superficie, el tangente para un punto que no está en la superficie. Vimos que los puntos de la superficie, los X en la superficie, que cumplen que su plano tangente o su plano polar contiene a P, todos están en un plano, que es justo el plano polar, que se va a generar por cualquiera tres de ellos, porque también vimos que no hay tres de ellos que sean colineales. Entonces, con cualquier tres puntos en ese plano, se genera el plano, de tal manera que el plano polar se puede escribir de esta manera, es el subespacio generado, eso significan estos corchetes triangulares, son los puntos de la superficie que contienen al punto P en su plano tangente. Y ahora tenemos que ver que se preserva incidencia, que si un punto Q está en el plano polar de un punto P, entonces el punto P está en el plano polar del punto Q. Y por la definición de polaridad, eso nos remite a cuatro casos. Es si el punto está en la superficie, si los dos están en la superficie, si uno sí y el otro no, cuál es el caso. Y el cuarto, que es cuando los dos no están en la superficie. Entonces vamos a ver rápidamente los tres primeros. El primero es cuando los dos están en la superficie. Observen que uno de ellos esté en el tangente del otro. Quiere decir que estos dos puntos Q y P están en una regla, porque la intersección de un plano tangente con la superficie son dos reglas. Entonces, y el punto del cual es el tangente está en las dos. Entonces, eso implica inmediatamente que ese punto va a estar en el plano tangente del otro. Ahora, los casos 2 y 3 dependen justo de esta expresión. Si Q está en el plano polar y Q está en la superficie, si es esta X, y está en el plano polar, entonces quiere decir que es este conjunto, está en S, y para estar en este conjunto se tiene entonces que P está en Q polar. Y al revés, cuando se los dejo, al revés se los dejo que lo piensen un momentito. Porque quiero irme al general, cuando los dos puntos no están en la superficie. Otra vez tengo que demostrar esta implicación. Y entonces, en el caso general, el plano polar de P, estamos suponiendo que es este plano de acá, contiene a Q. Y entonces puedo tomar cualquier punto en la superficie. Aquí, en este plano, hay un punto en la superficie. Y una vez que tengo ese punto, si me fijo en la reflexión armónica con centro en Q y espejo en su plano polar, a ese A me lo manda a otro B, porque si este está en la superficie, este tiene que estar en la superficie. Entonces hay dos casos, cuando son distintos,
y cuando son el mismo. Observen que cuando son el mismo, A va a tener que estar en el espejo. Entonces ahora sí vámonos a Progeo. Y este es el primer caso cuando tomo, este es el punto P, su plano polar es ese que está ahí, y ahí escojo un punto Q, luego tomo un punto A en la superficie, que quiere decir que el plano pasa por P. Aplico la reflexión armónica con centro en Q y espejo en su polar, que no está dibujado todavía, me da otro punto que es B. Me fijo en el tangente, también contiene a P. Pero entonces tengo estos dos nuevos puntos en la superficie que estamos llamando C y D. Cuando yo me fijo en sus planos tangentes, observo que contienen a A y a B, por lo tanto contienen a Q. Eso quiere decir que C esté en el plano polar de Q y que D esté en el plano polar de Q. Pero como es un plano, contiene toda la recta y por lo tanto contiene a P. Esto concluye el caso general. Y me queda el caso particular en que la reflexión armónica con centro en Q y espejo en su plano polar dejaba fijo A. Pero si deja fijo A, quiere decir por la caracterización de la intersección de planos polares con las superficies, que Q esté en el plano tangente a, ¿sí? Pero como A está en la superficie y también está en el plano tangente a P, quiere decir que ambos, P y Q, están en el plano tangente a. Ahora lo que demostramos el video pasado es que la reflexión armónica con centro en P y espejo en su plano polar, en este caso su línea polar, que es la intersección, intercambia la regla azul con la regla roja. Eso quiere decir que este espejo es armónico del verde con respecto a las reglas, que tengo aquí una cuarteta armónica de reglas. Por lo tanto, el espejo de Q para el plano polar de Q, que también intercambia las reglas, tiene que ser la armónica. Fíjense, cuando reflejo en Q se intercambia este lado con este lado, cuando reflejo en P se intercambia este lado con este lado, pero se intercambian en los dos. Por lo tanto, esta es una cuarteta armónica. Y esto demuestra que nuestra construcción aquella por armonía del centro, dado un plano, teníamos en ese caso el plano, yo tomaba esta línea, la armónica del tangente, y todas ellas paraban por el centro, es justo la correcta. Entonces vamos a regresar a nuestra presentación, porque ya acabamos. Esto demuestra, concluye, el teorema de polaridad en superficies regladas. Lo que nos queda es demostrar, ver que este teorema de polaridad en superficies regladas implica el teorema de polaridad en curvas armónicas.